¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del tétanos? Como pudimos observar anteriormente, el tétanos es una enfermedad aguda, infecciosa, no es contagiosa de persona a persona y es prevenible por vacunación. Esta enfermedad afecta tanto al ser humano como a los animales. Y en el ser humano, las manifestaciones clínicas que se observan en la enfermedad son el resultado de la acción de una potente neurotoxina, la tetanoespasmina, la cual es producida por Clostridium tetani. Esta bacteria es una bacteria oportunista que se introduce en el organismo a través de una vía de entrada, que en general es una herida o una lesión, la cual está contaminada con esporas de Clostridium tetani. Y en la lesión, estas esporas se revierten a su estado vegetativo y liberan sus toxinas. La neurotoxina es la responsable del cuadro clínico del tétano. Durante las manifestaciones clínicas en el tétanos, se distinguen 4 periodos: un periodo de incubación, un periodo de estado, un periodo de invasión y un periodo de convalecencia. ¿Cuál es el periodo de incubación en el tétanos? El periodo de incubación es el lapso transcurrido entre la herida y los primeros síntomas. Este periodo en el tétanos suele ser muy variable y silencioso. La duración del mismo puede oscilar de días a semanas, incluso en algunas ocasiones se han reportado meses, pero en promedio el periodo de incubación es de 5 a 15 días. La gran variabilidad en el periodo de incubación está relacionada con la concentración de la toxina y el sitio donde se produce la lesión. Y cuanto más corto sea el periodo de incubación, peor es el pronóstico del paciente. Luego del periodo de incubación aparece el periodo de invasión, el cual tiene una duración aproximada de 24 a 48 horas y se caracteriza por la presencia de insomnio, disfagia, rigidez de nuca y dificultad para la marcha. En la herida, el paciente suele percibir una sensación de adormecimiento. Durante este periodo observamos en el paciente una contracción sostenida de los músculos de la mandíbula, la cual se conoce clínicamente como trismo. Esta contractura de los músculos masseteros temporales y pterigoideos impide o limita en el paciente la apertura de la boca, lo cual le dificulta la alimentación, la deglución y el habla. Aproximadamente 48 horas después de que se iniciaron estos síntomas, se manifiesta clínicamente el periodo de estado. En este periodo, la contracción muscular se generaliza y la contracción inicial que observamos en los músculos de la mandíbula se extiende a otros músculos de la cara, afectando los músculos de la mímica facial y se hace presente la risa sardónica, también conocida como facies tetánica. En esta facies, la mitad superior del rostro llora y la otra mitad ríe. Es una cara de terror con una sonrisa, por lo que se dice que cuando los ojos lloran, la cara ríe. El primero en utilizar el término risa sardónica fue el poeta griego Homero, a partir de la adaptación de la palabra antigua Sardinia. Sardinia, una isla en Italia, es actualmente Cerdeña. Se cree que el término fue acuñado por Homero, ya que en Sardinia sus habitantes, los sardos, le daban a los condenados a muerte una poción
la cual los hacía sonreír antes de morir. Se dice que los sardos cortaban por lo sano. Cuando los ancianos no podían valerse por sí mismos, sus hijos los arrojaban por un precipicio, no sin antes darles una poción. Esta poción hacía sonreír a los ancianos antes de morir. Ellos morían entre risas y jolgorio. Evidentemente, la risa no era tal, sino una contracción sostenida involuntaria de los músculos de la cara. Esta sonrisa, que desafiaba la muerte, similar a la observada en el tétanos, tenía una explicación. La poción de la muerte provenía de una planta, la Onantha fistulosa, que es abundante en la actual Cerdeña, Italia. Con el aparecimiento de la risa sardónica durante el periodo de estado, se manifiesta y se deja ver en el paciente una contracción muscular que se generaliza al resto del cuerpo. Esta es descendente, comprometiendo así los músculos de la nuca y del tronco, los músculos paravertebrales y abdominales y los músculos de las extremidades. Las manos y los pies en general están respetados. Como consecuencia de esta contracción muscular corporal y generalizada, el enfermo adopta una postura característica. Esta postura es una posición arqueada, donde el cuerpo del paciente se apoya en la nuca y en los talones, como que el paciente quisiera tocar hacia atrás su cabeza con los talones. Esta postura característica recibe el nombre de opistótonos. A medida que la enfermedad avanza, se acentúa el trismo y la dificultad para tragar. La contractura muscular en el tétanos se caracteriza por presentar una forma tónica o permanente y una forma clónica muy dolorosa. Cualquier estímulo en el paciente, ya sean estímulos visuales como por ejemplo la luz, estímulos auditivos, cualquier sonido, el hablar, incluso el examinar al paciente, puede desencadenar en el mismo una contracción clónica muy dolorosa. A medida que la enfermedad avanza, sobre todo en el tétano severo, los espasmos pueden ocurrir con tal frecuencia que puede causar fracturas de los huesos largos y de la columna vertebral. Los signos de hiperactividad del sistema nervioso autónomo en las formas severas de tétanos pueden llevar al paciente a la muerte. Pero algo muy importante es que siempre, no importa qué tan grave sea el estado del paciente, el paciente siempre mantiene su sensorio conservado con plena lucidez. Después de haber pasado y sobrevivido a estos síntomas durante el periodo de estado, el paciente entra en el periodo de convalecencia, que suele durar de 40 a 50 días. Durante este tiempo, el paciente puede estar desorientado, puede presentar labilidad emocional o síntomas de depresión psiquiátrica. Sin embargo, estos síntomas desaparecen paulatina y espontáneamente, llegando el paciente a la curación. En general, en la mayor parte de los casos de tétanos, la curación es total y sin secuelas. ¿Y cómo podemos evitar esta enfermedad? El tétanos constituye un grave problema de salud pública en países en subdesarrollo, en particular en América Latina. Y dado que existe una vacuna contra el tétanos, la mejor forma de prevención de esta enfermedad es utilizar los esquemas de vacunación universal en la infancia y luego los refuerzos de esta vacuna cada 10 años. Ya que
No debemos olvidar que en muchas formas de tétanos, aún con el tratamiento oportuno y adecuado, la persona puede fallecer, siendo entonces la prevención la mejor alternativa.